Bienvenidos mentes curiosas. ¿Sabías que un conflicto en Medio Oriente podría afectar el precio de la comida a nivel global? Una guerra en Medio Oriente podría hacer que la comida suba en todo el mundo. Y casi nadie está hablando de esto. Todo empieza en un lugar clave, el Estrecho de Hormuz. Por aquí no solo pasa el petróleo, también pasan los insumos que permiten que los cultivos crezcan. Y cuando ese flujo se interrumpe, el impacto puede ser global. El cuello de botella. El Estrecho de Hormuz es uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta. Por este corredor, relativamente estrecho, circula una parte significativa del comercio energético mundial. Sin embargo, su importancia va mucho más allá del petróleo. Por estas mismas aguas también transitan materias primas fundamentales para la agricultura moderna. Sustancias como el amoníaco, la urea, el azufre o los fosfatos procesados forman parte de una cadena industrial que permite mantener la productividad de los suelos agrícolas a gran escala. Este flujo no es marginal. Representa una fracción relevante del suministro global de insumos agrícolas. Y aquí aparece el verdadero problema. No existen muchas alternativas viables para reemplazar esta ruta a corto plazo. La infraestructura de exportación en la región está diseñada específicamente para canalizar estos productos a través del estrecho. Cuando ese flujo se interrumpe, no solo se detiene el comercio. Se interrumpe el acceso a los elementos que permiten que los cultivos crezcan. Y ese es el punto donde una crisis geopolítica empieza a transformarse en un problema alimentario. El evento. El fin del flujo. Pero para entender cómo se llega a este punto, hay que observar el origen del problema. En las últimas semanas, una escalada de tensiones militares en la región ha afectado directamente la estabilidad del Golfo Pérsico. Más allá de los detalles específicos del conflicto, el impacto más inmediato se ha sentido en el tránsito marítimo. La combinación de riesgos, desde posibles ataques hasta la presencia de amenazas en rutas clave, ha generado un entorno extremadamente inestable para la navegación comercial. Como consecuencia, muchas compañías navieras decidieron suspender o redirigir sus operaciones. El aumento en los costos de seguro, junto con la incertidumbre operativa, hizo que el tránsito por el estrecho se redujera de forma drástica. Y cuando ese flujo se detiene, el efecto es inmediato. No se trata solo de barcos que no se mueven, sino de cadenas completas que dejan de funcionar. Materias primas que no llegan. Procesos industriales que se ralentizan. Y en este caso específico, insumos esenciales para la agricultura que quedan literalmente atrapados antes de poder salir al mercado global. Lo que comienza como una crisis geopolítica, rápidamente se transforma en un problema logístico. Y luego en una presión directa sobre sistemas mucho más amplios. La alquimia del gas. ¿Comemos combustibles fósiles? Pero incluso si todo esto parece lejano, el verdadero impacto está en algo mucho más cercano. Para entenderlo, hay que mirar cómo funciona realmente la agricultura moderna. Porque, aunque no siempre sea evidente, una gran parte de los alimentos que consumimos hoy depende directamente de los combustibles fósiles. No solo para el transporte o la maquinaria, sino para algo mucho más fundamental, la producción de fertilizantes. Aquí es donde entra uno de los procesos industriales más importantes del mundo moderno. A partir del gas natural, se obtiene hidrógeno, que luego se combina con el nitrógeno presente en la atmósfera para producir amoníaco. Este compuesto es la base de fertilizantes como la urea, uno de los más utilizados a nivel global. En términos simples, usamos energía fósil para transformar el aire en nutrientes para el suelo. Y ese proceso no es marginal. En muchos casos, el gas natural representa una parte significativa del costo total de producción de estos fertilizantes. Por eso, las regiones con acceso a energía abundante y barata se han convertido en centros clave de producción. Durante años, países del Golfo han aprovechado esta ventaja para posicionarse como proveedores importantes en el mercado global. Pero aquí aparece la fragilidad del sistema. Cuando el acceso a estas materias primas o a las rutas de exportación se ve afectado, no solo suben los costos, se compromete directamente la capacidad de producir fertilizantes a gran escala. Y sin fertilizantes, la agricultura moderna pierde una de sus herramientas fundamentales. Algunos estudios estiman que una parte importante de la producción alimentaria global depende de este tipo de insumos. Lo que nos lleva a una idea incómoda. En cierto sentido, gran parte de la comida que consumimos existe gracias a los combustibles fósiles. Y cuando ese vínculo se interrumpe, las consecuencias pueden sentirse mucho más rápido de lo que parece. La cascada del azufre. El colapso silencioso de los fosfatos. Pero el problema no termina en el nitrógeno. Porque dentro del sistema de fertilizantes existe otra dependencia menos visible, pero igual de crítica.
Es lo que algunos analistas describen como una reacción en cadena dentro de la industria química. Para entenderlo, hay que mirar cómo se producen otros fertilizantes esenciales, especialmente los fosfatados. A diferencia de los fertilizantes nitrogenados, estos no dependen solo del gas. Dependen de múltiples procesos interconectados. Uno de los más importantes involucra el ácido sulfúrico. Este compuesto es fundamental para transformar la roca fosfórica en una forma que las plantas puedan absorber. Sin ese proceso, el fósforo existe, pero no es útil para la agricultura. Y aquí es donde aparece el punto crítico. El ácido sulfúrico se produce a partir de azufre elemental. Y ese azufre, en gran parte, no se extrae directamente. Es un subproducto del refinado de petróleo y gas. Es decir, nuevamente, el sistema agrícola depende indirectamente del sector energético. Durante años, los países del Golfo han sido una fuente clave de este suministro, exportando grandes volúmenes de azufre al mercado internacional. Pero cuando el flujo por rutas como el Estrecho de Hormuz se interrumpe, ese suministro también se ve afectado. Y el impacto no es aislado. Países que cuentan con grandes reservas de roca fosfórica, y que en teoría podrían producir fertilizantes por sí mismos, dependen de ese azufre para completar el proceso. Sin él, la cadena se rompe. Es un efecto en cascada. Se reduce el suministro de azufre, se limita la producción de ácido sulfúrico, se frena la transformación del fósforo y finalmente, disminuye la disponibilidad de fertilizantes. Todo esto ocurre lejos del campo, pero sus consecuencias terminan afectando directamente la producción agrícola. Y lo más relevante es que no se trata de una falla puntual, sino de una dependencia estructural. Un sistema donde múltiples elementos están conectados, y donde la interrupción de uno solo puede generar efectos mucho más amplios de lo que parece. El shock de precios. Del mercado al campo. Todo este sistema interconectado tiene un punto donde el impacto se vuelve visible casi de inmediato: los precios. Cuando el flujo de materias primas se interrumpe, los mercados reaccionan rápido. No esperan a que la escasez sea total. Reaccionan ante la posibilidad de que ocurra. Y eso es exactamente lo que empieza a suceder en este tipo de escenarios. A medida que disminuye la disponibilidad de fertilizantes en el mercado internacional, los precios comienzan a subir. Primero de forma moderada, y luego de manera más acelerada a medida que crece la incertidumbre. Pero el verdadero impacto no está en las cifras de los mercados. Está en cómo esas cifras afectan a quienes dependen directamente de estos insumos. Para los agricultores, el fertilizante no es opcional. Es uno de los factores que determina el rendimiento de sus cultivos. Cuando los precios suben, se enfrentan a una decisión difícil: invertir más dinero para mantener la producción, o reducir el uso de fertilizantes y asumir una menor cosecha. Ninguna de las dos opciones es ideal. La primera aumenta los costos y reduce márgenes. La segunda impacta directamente en la cantidad de alimentos que se producen. Y este efecto no se limita a una región. Se repite en distintos países, en distintos cultivos y en distintos contextos económicos. En algunos casos, los aumentos de precios pueden ser absorbidos temporalmente. Pero en otros, especialmente en economías más vulnerables, estos cambios pueden generar tensiones importantes en toda la cadena alimentaria. Porque al final, el costo no desaparece. Simplemente se traslada. Del productor al distribuidor. Del distribuidor al mercado. Y del mercado al consumidor final. Es en ese punto donde el impacto se vuelve tangible. No como una cifra en un informe, sino como un cambio en el precio de los alimentos. Y eso es lo que convierte una interrupción logística en algo mucho más amplio. Un factor que puede influir directamente en el acceso a la comida. El impacto global, cuando el sistema se tensiona. A medida que estos efectos se acumulan, el impacto empieza a sentirse de forma desigual en distintas partes del mundo. Porque no todos los países enfrentan este tipo de crisis en las mismas condiciones. Algunos cuentan con producción local o reservas estratégicas. Otros, en cambio, dependen casi por completo de las importaciones para sostener su sistema agrícola. Y es en estos últimos donde la presión se vuelve más evidente. En regiones con alta demanda de fertilizantes, cualquier interrupción en el suministro puede afectar directamente los ciclos de siembra. Esto no es un problema a largo plazo. Es inmediato. Si los insumos no llegan a tiempo, la ventana de cultivo no espera. Y cuando esa ventana se pierde, el impacto se traslada a toda la temporada agrícola. En países con grandes sectores agrícolas, esto puede traducirse en una reducción en la producción de cultivos clave. Y cuando hablamos de grandes productores, el efecto no se queda dentro de sus fronteras. Se expande hacia los mercados internacionales.
Menor producción significa menor oferta global. Y menor oferta, en un contexto de alta demanda, genera presión adicional sobre los precios. Al mismo tiempo, otros países enfrentan un desafío distinto. Aquellos con menor capacidad económica pueden tener dificultades incluso para acceder a fertilizantes en un escenario de precios elevados. En estos casos, el problema no es solo logístico, es también financiero. Y eso puede traducirse en una reducción en el uso de insumos agrícolas, con consecuencias directas en los rendimientos. Lo que emerge es un sistema cada vez más tensionado, donde pequeñas interrupciones en puntos estratégicos generan efectos amplificados a nivel global, y donde la estabilidad alimentaria deja de depender únicamente de la producción, para depender también de factores geopolíticos, logísticos y económicos que están fuera del control de quienes trabajan la tierra. Países con alta dependencia de importaciones agrícolas son especialmente sensibles a este tipo de interrupciones. Las consecuencias. Más allá del mercado. A medida que estos efectos se prolongan en el tiempo, las consecuencias dejan de ser únicamente económicas. Empiezan a trasladarse hacia algo más profundo, la estabilidad de los sistemas alimentarios. Porque cuando la producción se reduce y los costos aumentan, la presión no desaparece. Simplemente se redistribuye. En algunos casos, se traduce en alimentos más caros. En otros, en menor disponibilidad. Y en los escenarios más complejos, en una combinación de ambos factores. Esto no implica necesariamente una crisis inmediata, pero sí incrementa la vulnerabilidad de sistemas que ya operan bajo presión, especialmente en regiones donde el acceso a alimentos depende de múltiples variables externas. A medida que esta presión se acumula, pueden aparecer efectos secundarios. Tensiones en los mercados locales, ajustes en políticas públicas, o cambios en las dinámicas de importación y distribución. Incluso pequeñas variaciones en la producción global pueden tener impactos desproporcionados en ciertos contextos. Porque el sistema alimentario actual no está aislado. Está profundamente interconectado. Y esa interconexión, que en condiciones normales permite eficiencia, en momentos de disrupción puede amplificar los efectos de cualquier interrupción. Lo que empieza como un problema en una ruta marítima, puede terminar influyendo en decisiones agrícolas, políticas o económicas. Y en última instancia, en el acceso a alimentos en distintas partes del mundo. No se trata de un colapso inmediato, pero sí, de una acumulación de factores que, si persisten, pueden alterar el equilibrio de un sistema del que dependen millones de personas. Conclusión final. Lo que ocurre en el estrecho de Hormuz no se limita a una región. Es un recordatorio de cómo, los sistemas globales complejos están profundamente interconectados, y de cómo eventos aparentemente lejanos pueden tener efectos que se extienden mucho más allá de lo visible. Porque hoy, la producción de alimentos no depende únicamente de la tierra o del clima. Depende también de rutas, recursos y equilibrios que pueden cambiar en cuestión de días. Y como habrá notado, mentes curiosas, entender estos procesos no es solo una cuestión de información. Es una forma de ver el mundo con mayor claridad. Porque muchas veces, lo más importante, no es lo que ocurre a simple vista, sino las conexiones invisibles que lo hacen posible. Porque lo importante, casi nunca es lo que se ve a simple vista. Nos vemos en el próximo video.